Estimados amigos, en esta ocasión quisiera que me permitan ustedes hacer una reflexión para mí muy importante sobre lo que dice Hechos capítulo 17, porque pienso que acá el apóstol Pablo va a presentarles a los griegos a la persona de Dios, y él va a darles a conocer a los griegos ese Dios que ellos desconocían. Y para esto yo quisiera que ustedes me acompañen leyendo el libro de Hechos capítulo 17 y versículos del 16 en adelante. Dice así, vamos a leer desde el 17 hasta el final. Capítulo 17, versos 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esto es importante. Aquí el apóstol Pablo le estaba predicando, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, aquí tenemos el evangelio de Jesús, indudablemente sabemos que es el evangelio del reino, y de la resurrección, que como sabemos también es parte del evangelio del Señor Jesucristo, ya que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículos 1 en adelante, que el evangelio era primeramente que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y esto lo consideraba el apóstol Pablo como su evangelio. Pero indudablemente aquí vemos que el apóstol Pablo le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, aquí tenemos los dos ingredientes de la predicación de Pablo, que es justamente el evangelio del reino y todo lo relacionado con la vida, muerte y resurrección de Jesús, que es justamente este sacrificio de Jesús y su victoria en la cruz y su posterior resurrección, lo que nos permite a nosotros poder ingresar en el reino de Dios, dado que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y su resurrección garantiza que nosotros también vamos a resucitar para poder heredar el reino de Dios. Por eso aquí tenemos que el apóstol Pablo les predicaba el evangelio de Jesús, que era el evangelio del reino, como hemos visto después, hemos visto en otras oportunidades, cuando hemos leído Hechos capítulo 28, 23, 30 y 31, donde el apóstol Pablo le predicaba el reino de Dios y las cosas concernientes a su nombre. Aquí tenemos que predicar el evangelio de Jesús, que sabemos que es el evangelio del reino por Marcos 1, 1, 14 y 15, y de la resurrección, que es justamente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15, que era parte del evangelio del Señor. Por tanto, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que Pablo predicaba sobre la resurrección y del evangelio de Jesucristo. Ahora yo quisiera con ustedes seguir leyendo el 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Luego dice acá, en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, aquí ahora Pablo va a anunciarles a los atenienses a aquel Dios que ellos no conocían. Y luego dice el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo, el Dios. Esto es importante, el Dios que hizo el mundo, no los dioses, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor, no señores, sino Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, sino como si necesitase algo, pues ojo con esto, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está hablando en singular, Él, el creador, el único creador, ¿no? Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y el 26, y de una sangre ha hecho, no dice han hecho, sino ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, no hallarle, sino hallarle a ese único Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él, nuevamente singular, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí me detengo un minuto. Aquí está hablando entonces que este Dios creador, este único Dios de quien dependemos y vivimos y somos, finalmente ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Está poniendo entonces aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando entonces de Jesús, su Hijo, aquel varón. No lo pone a Jesús como si fuera el creador junto con él. Él no dice en ningún momento que nosotros, mi hijo y yo, hemos creado el mundo, sino que él habla en singular. Él dice que yo, no, que Dios, que es el único que existe, el único creador, creó el mundo y de él dependemos, dice Pablo, y somos, ¿no? Pero luego dice el apóstol Pablo que este único Dios, este Dios creador, ha establecido un día en que va a juzgar el mundo y lo va a hacer a través de un varón que él ha designado, este creador, y que es justamente aquel hombre que fue resucitado, aquel varón que fue resucitado de entre los muertos y que sabemos que es su Hijo amado. Entonces, para los griegos que escuchaban esto, indudablemente ellos no veían en estas declaraciones de Pablo como poniendo a Jesús en la posición de Dios, al lado con el Creador, el único Dios verdadero, sino que en esta predicación del apóstol Pablo claramente le está mostrando a los atenienses que solamente hay un solo Dios, ese Dios desconocido, ese Dios que ellos no conocían. Él lo presenta el apóstol Pablo como una sola persona que finalmente designa a un varón para que pueda rescatar a la humanidad, aquel varón que él resucitó, ¿no? Entonces aquí no vemos al apóstol Pablo diciendo que ese Dios desconocido es un Dios trino, que es un Dios que está compuesto por tres personas. Y no menciona nada de esto. Que este Dios que ustedes no conocen está compuesto por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Y que el creador del mundo fue Dios con su Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Los tres, no dice esto exactamente. Dice Pablo de que este único Dios finalmente designó a un varón a quien resucitó para que la gente pueda recibir perdón de sus pecados. Y esto es importante porque hubiera sido una magnífica oportunidad para el apóstol Pablo para hablarles de estos cultos, estos hombres griegos que eran cultos,
realmente era gente que tenía mucha filosofía, mucho conocimiento filosófico, ¿no? Darles una comprensión cabal de la Trinidad y con todos esos términos griegos conocidos, ¿no? Para que pudieran ellos entender la naturaleza del Dios Trino, ¿no? Ousia, todas estas, ¿no? Todas estas palabras griegas que existen para designar la Trinidad, ¿no? Esto, en fin, yo no soy un experto en todas estas cosas, pero puedo simplemente deducir que acá el apóstol Pablo, si es que existía realmente un Dios trino, existe un Dios trino, él pudo haber aprovechado esa magnífica oportunidad para presentar a un Dios trino, y no lo hizo. Y luego dice en el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Así es que vemos nosotros que muchos creyeron en esta simple verdad, no uno de los que oían, esta simple verdad que Dios, el Creador, es uno, y que este Creador de todas las cosas en singular mandó a un hombre, a un varón designado para que pudiera salvar a los hombres, un varón a quien él resucitó y que por supuesto sabemos que es su Hijo amado. Creo que más claro no está expresado esto de que Dios es uno, de que Dios tiene un Hijo, que Dios lo llama aquel varón, a quien ha designado, a quien va a juzgar, a través de quien va a juzgar el mundo, ¿no? Y no está junto con él en la creación, no está pues presente, no está incluido, o sea, Pablo no lo incluye dentro de los creadores, sino que está puesto como el Salvador, aquel que Dios asigna como varón y que resucita para salvar a los hombres. Así que esto es muy curioso, pues, ¿no? Todo parece indicar que acá en este texto el apóstol Pablo no tenía ni siquiera ninguna noción de lo que era la Trinidad cristiana, ni tampoco tuvo interés de enseñarlo. Así que esto dejo como una especie de meditación, para que ustedes mediten y reflexionen. Bueno, esto es todo lo que quería decirles. Será nuevamente hasta otra oportunidad. Muchas gracias por vuestra atención.